Tras décadas cautivando al público como el caballero británico por excelencia, la vida privada de Colin F.T.H. Soul se ha desmoronado de tal manera que sus papeles cinematográficos más dramáticos parecen inofensivos. El hombre que hizo suspirar a millones como el señor Darcy, que ganó un Oscar interpretando a un rey, ha pasado los últimos años lidiando con una pesadilla personal que parece sacada de la trama más oscura de una comedia romántica. Lo que comenzó como un matrimonio idílico se disolvió en escándalo, humillación pública y una soledad que la fama no puede remediar. No se trata de una carrera en declive ni de cifras de taquilla. Se trata de un hombre que lo dio todo por amor y vio cómo éste se volvía en su contra. La tragedia no es que Colin F.T.H. cayera en desgracia, sino que nunca dejó de ser elegante mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Entonces, ¿qué sucedió realmente a puerta cerrada en la vida de uno de los actores más respetados de Hollywood? ¿Y cómo se reconstruye una vida cuando los cimientos sobre los que se construyó toda una vida adulta resultan ser una mentira? Empecemos por donde empiezan. La mayoría de los cuentos de hadas, antes de que nadie se diera cuenta de que iba a terminar mal. Los años dorados antes de la caída. Colin F.T.H. no alcanzó el estrellato por casualidad ni por contactos. Nacido en 1960 en Hampshire, hijo de padres académicos, creció en un hogar que valoraba el intelecto por encima de la emoción, un patrón que lo atormentaría silenciosamente durante décadas. Su padre era profesor de historia y su madre especialista en religiones comparadas. Las conversaciones en la mesa giraban en torno a Kant y la teología, no a los sentimientos. El joven Colin era brillante pero inquieto, de esos chicos que sienten todo profundamente pero no tienen palabras para expresarlo. El teatro se convirtió en su lenguaje. En la escuela de arte dramático no era el más talentoso y las cartas de rechazo se acumulaban más rápido que las audiciones. Pero tenía algo que los directores de casting acabaron notando: la capacidad de transmitir dolor sin decir una palabra. Aquellas primeras dificultades le enseñaron a interiorizarlo todo, a mantener su coraza impoluta incluso cuando sangraba por dentro. Su gran oportunidad llegó en 1995, cuando interpretó al señor Darcy en la adaptación de la BBC de Orgullo y Prejuicio. Aquella escena de la camisa mojada se convirtió en un símbolo cultural de la masculinidad melancólica. Y de repente, Colin F.T.H. era el hombre que todas las mujeres deseaban y todos los hombres querían ser. Él no perseguía la fama, ella lo perseguía a él. El momento era perfecto. Gran Bretaña ansiaba un protagonista que no fuera arrogante ni estadounidense, alguien que encarnara el encanto del viejo mundo con la complejidad moderna. Colin lo ofreció con creces. Las películas de Bridget Jones consolidaron su estatus como el ideal romántico, el tipo que esperaría a que resolvieras tus problemas porque tenía suficiente seguridad en sí mismo. Solo que ese era el papel, no el hombre. Fuera de la pantalla, Colin ya mostraba indicios de alguien que daba demasiado y pedía muy poco a cambio. Cuando ganó el Oscar en 2011 por El discurso del rey, interpretando a un monarca que lidiaba con su vulnerabilidad, los paralelismos eran casi demasiado obvios. Era un actor en la cima absoluta de su carrera, aplaudido por interpretar a un hombre que aprende a decir su verdad mientras Colin aún se tragaba la suya. Tenía la carrera, los elogios, el respeto de sus colegas. Parecía intocable. Pero quienes llegan a la cima pronto se dan cuenta de que no hay más remedio que bajar, y el descenso de Colin sería empinado público y absolutamente devastador. La historia de amor, un romance que parecía perfecto. Colin conoció a Olivia Ciuccoli a principios de los 90 en el set de una miniserie de la BBC que se filmaba en Italia. Ella trabajaba como asistente de producción deslumbrante con esa naturalidad mediterránea que hacía que la reserva británica pareciera tensa. Su conexión fue inmediata pero compleja. Colin era cauto, metódico, el tipo de hombre que lo pensaba todo antes de actuar. Livia era fuego contra su hielo, espontánea y apasionada. Sus amigos dicen que ella lo desarmó por completo, lo cual para alguien tan reservado como Colin fue emocionante y aterrador a la vez. A ella no le importaba su creciente fama.
Le importaba el arte, el ecologismo, marcar la diferencia. Esa autenticidad lo cautivó por completo. Se casaron en 1997 en una ceremonia relativamente íntima que reflejaba el deseo de Colin de mantener algo sagrado alejado del ojo público. Juntos tuvieron 2 hijos, Luca y Matteo. Sin embargo, la cronología de su familia revela la primera complicación que la mayoría desconocía. Luca nació antes de que Colin y Livia se casaran, fruto de una relación anterior de Livia. Colin lo adoptó sin dudarlo y lo crió como si fuera suyo. Para los demás, esto parecía una prueba del carácter de Colin, un hombre que amaba incondicionalmente. Pero también estableció una dinámica en la que Colin siempre intentaba demostrar su valía, siempre complaciente, siempre haciendo lo posible por mantener unida a la familia. Eso no es amor, es miedo disfrazado de devoción. La familia dividía su tiempo entre Londres y su villa en Umbría, Italia, una extensa propiedad rural que se convirtió en el proyecto apasionante de Livia. La transformó en un refugio ecológico donde acogía a activistas ambientales y organizaba talleres de sostenibilidad. Colin financió sus sueños sin dudarlo, orgulloso de que su esposa tuviera un propósito más allá de ser la esposa de un actor famoso. Los medios lo adoraban. Era una pareja poderosa con sustancia que criaba a sus hijos lejos de la superficialidad de Hollywood, arraigados en la naturaleza y el activismo. Colin solía ir solo a las alfombras rojas explicando que Livia prefería un trabajo significativo a los circuitos de celebridades. La gente admiraba eso. Lo que no veían era a un hombre que poco a poco se borraba a sí mismo para dejar espacio a la visión de otra persona. En cada entrevista, Colin elogiaba efusivamente a Livia. Ella era su pilar, su inspiración, la razón por la que podía realizar su trabajo. Es un sentimiento hermoso hasta que te das cuenta de que nunca habló de lo que ella significó para él a nivel emocional, solo de lo que representaba filosóficamente. Las grietas no eran visibles porque Colin es excepcional interpretando papeles, incluido el de marido feliz, pero las personas cercanas a ellos notaron ciertos patrones. Livia tomaba decisiones. Colin estaba de acuerdo. Livia tenía opiniones muy firmes sobre las elecciones profesionales de su marido, sobre qué papeles lo enaltecían y cuáles estaban por debajo de los valores familiares. Él respondió con evasivas: cuando amas a alguien que te salvó de la soledad, tolerarás casi cualquier cosa con tal de no perderlo. Colin había encontrado a alguien que lo necesitaba y eso le daba sentido a su vida. Lo que no comprendía era que ser necesitado no es lo mismo que ser valorado. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, no solo dolería, reescribiría toda su historia. El escándalo cuando el paraíso se derrumbó. En 2018, los medios italianos estallaron con la noticia de que Livia Jolie había presentado cargos por acoso contra Marco Brancaccia, un periodista al que conocía desde la infancia. Las acusaciones eran graves. Livia afirmó que Marco la había estado acosando durante años, enviándole mensajes amenazantes, presentándose sin invitación y convirtiendo su vida en una pesadilla. Colin emitió inmediatamente un comunicado en apoyo a su esposa, calificando la situación de angustiosa para su familia. La prensa británica se hizo eco de la noticia, presentando a Livia como una víctima y a Marco como un depredador obsesivo. Encajaba con la narrativa que el público quería. Colin, siempre un caballero, la apoyó públicamente, mientras que en privado la historia era mucho más complicada. Esto fue lo que realmente sucedió. Durante 2015 y 2016, Colin y Livia se separaron discretamente, diciéndoles solo a amigos cercanos que estaban evaluando su matrimonio. Durante este periodo, Livia se reencontró con Marco, su amigo de la infancia, que se había convertido en periodista en Roma, lo que comenzó como conversaciones nostálgicas. Se convirtió en un romance en toda regla. Se les vio juntos en público en Italia, aunque fuera del alcance de los medios británicos.
Cuando Colin y Livia se reconciliaron a finales de 2016, ella terminó su relación con Marco. Él no lo tomó bien. Los mensajes que siguieron fueron acalorados y furiosos. El tipo de comunicación que surge cuando alguien se siente utilizado y abandonado. Eran amenazantes. Marco dice que no. Livia dice que sí. Y Colin le creyó a su esposa. El caso de acoso avanzó por los tribunales italianos con el pleno apoyo de Colin, lo que significaba que su dinero, sus abogados y su reputación pública respaldaban la versión de Livia. Luego, en 2019, todo se derrumbó. Livia retiró los cargos por completo, emitiendo una declaración en la que admitía que la relación con Marco había sido consensuada, que había tergiversado la naturaleza de su contacto posterior, que el romance era real, pero el acoso no. Marco tenía pruebas. Mensajes que demostraban que Livia lo había perseguido, que la relación era mutua, que sus intentos de contactarla después fueron producto de una confusión dolorosa, no de acoso. La prensa italiana arremetió contra Livia por acusaciones falsas. Los tabloides británicos prácticamente ocultaron la noticia, intentando proteger la imagen de Colin. Pero el daño fue irreparable. Colin había defendido públicamente a alguien que no solo le había sido infiel, sino que además había mentido sobre la naturaleza de esa infidelidad, sometiendo a un hombre inocente a un calvario legal para encubrir sus huellas. Había sido humillado 2 veces, una por la infidelidad en sí y otra por verse involucrado en su engaño. Sus amigos dicen que quedó destrozado. No se trataba solo de una traición, era como si la hubieran convertido en un arma contra otra persona. Todo lo que había creído sobre su matrimonio, sobre el carácter de Livia, ahora era sospechoso. Colin, que había dedicado su carrera a interpretar a hombres de honor, se había convertido en el hazme reír de su propia vida. Y a diferencia de las películas, no había un guión que seguir para lo que vendría después. Se refugió en el silencio, la única opción cuando las palabras se sienten como minas terrestres. El mundo observaba y esperaba a ver si el perfecto caballero finalmente se derrumbaría. El derrumbe definitivo. En diciembre de 2019, Colin y Livia publicaron un comunicado conjunto anunciando su separación. El lenguaje fue diplomático, incluso frío. Decidieron mantener una amistad afectuosa mientras seguían caminos separados, comprometidos a criar a sus hijos con respeto y privacidad. Fue el tipo de anuncio que hacen las celebridades cuando sus abogados han negociado cada palabra para evitar futuras complicaciones. Lo que no decía era que Colin estaba devastado. 22 años de matrimonio se esfumaron. La separación ocurrió durante la temporada de premios. Colin asistió a los eventos solo sonriendo para las cámaras y concediendo entrevistas cordiales sobre sus últimos proyectos. Nadie que lo viera podría haber imaginado que su vida personal estaba hecha pedazos. Esa es la maldición de ser bueno en tu trabajo. La gente espera que rindas al máximo, incluso cuando te estás muriendo por dentro. El divorcio se finalizó en 2020, posiblemente el peor momento de la historia moderna. Con el mundo confinado, Colin se encontró aislado de maneras que iban más allá de la cuarentena. Sus hijos ya eran adultos y vivían sus propias vidas. La villa italiana, que alguna vez fue un símbolo de sus sueños compartidos, se convirtió en un punto de negociación en las conversaciones sobre el acuerdo. Los detalles prácticos de desmantelar un matrimonio son de alguna manera peores que los emocionales, porque te obligan a ponerle precio a lo que creías invaluable. Colin lo manejó con su característica discreción, negándose a dar entrevistas sobre su vida personal y redirigiendo las preguntas hacia su trabajo. Pero quienes trabajaron con él durante este periodo notaron cambios. Estaba más callado, más retraído. El encanto natural que lo hacía tan querido en el set ahora parecía un esfuerzo. Sus amigos revelaron a la prensa sensacionalista de forma anónima, por supuesto, que Colin estaba en terapia, tratando de superar la traición. No solo la infidelidad de Livia, sino también su propia complicidad al ignorar las señales de alerta. ¿Cómo no se había dado cuenta? Hubo indicios que desestimó porque enfrentarlos era demasiado doloroso. Ese tipo de autoexamen es brutal. Colin siempre había sido el complaciente, el pacificador,
el que hacía que las cosas funcionaran. Ahora se veía obligado a preguntarse si esa flexibilidad había sido en realidad cobardía, si su devoción había sido amor o simplemente miedo a la soledad. No son preguntas con respuestas sencillas. El acuerdo de divorcio se mantuvo confidencial, pero los expertos legales estiman que le costó caro a Collins. No solo el dinero, aunque también eso, sino la vida en torno a la cual había construido su identidad. Ya no era Colin FTH, esposo y padre, en un apasionado matrimonio italiano. Era Colin FTH, actor divorciado que vivía solo en Londres, intentando descubrir quién era sin el papel que había interpretado durante más tiempo. Y a diferencia de los divorcios de las películas que terminan en 2 horas con lecciones aprendidas, los reales se alargan con papeleo y división de bienes que te recuerdan a diario lo que perdiste. La pandemia significó que enfrentó todo esto sin la distracción del trabajo, sin la posibilidad de evadirse en los problemas de otro personaje, solo él, sus pensamientos y los restos de lo que había creído que sería para siempre. Luchas profesionales. El rey destronado. Mientras la vida personal de Collins se desintegraba, su carrera enfrentaba su propia crisis silenciosa. Los papeles que antes conseguía fácilmente comenzaron a ir a parar a actores más jóvenes. Hollywood tiene una ventana estrecha para los protagonistas masculinos y Colin estaba quedando fuera de ella en una industria obsesionada con la próxima gran estrella. Después de ganar el Oscar en 2011, había sido selectivo con los proyectos, eligiendo la calidad sobre la cantidad. Eso funciona cuando estás en la cima. Cuando eres un sesentón divorciado en medio de un escándalo, la selectividad empieza a parecer la imposibilidad de conseguir papeles. Los grandes papeles dramáticos, los que ganan premios y definen legados, iban a parar a actores de 40 y tantos. A Colin le ofrecían papeles secundarios de mentor y de padre. Los papeles que los actores aceptan cuando han aceptado que ya no son el centro de la historia. La franquicia Kingsman se convirtió en su trabajo más constante. Comedias de acción, donde interpretaba a un espía elegante con modales impecables y una profundidad oculta. Eran divertidas, rentables, y desde luego no eran lo que gana un Oscar. Colin necesitaba el trabajo tanto económica como psicológicamente. Los acuerdos de divorcio no son baratos, especialmente cuando se mantienen propiedades en 2 países y se mantiene a hijos adultos. Pero también había algo triste en ver a un ganador del Oscar enfundarse en otra secuela de espías, mientras actores que tenían la mitad de su edad conseguían los proyectos de prestigio que él una vez había protagonizado. No es que Colin se quejara. Se presentó, hizo el trabajo con profesionalidad y no dio ninguna señal de que los papeles estuvieran por debajo de su nivel. Esa es la manera británica, ¿no? Mantener la calma y seguir adelante, incluso cuando tu carrera se convierte discretamente en una postdata a la gloria pasada. La pandemia complicó aún más las cosas. La producción cinematográfica se paralizó a nivel mundial. Y cuando se reanudó, Colin tenía poco más de 60 años y competía con actores que habían aprovechado el confinamiento para ponerse en una forma física increíble o para adaptarse al contenido en streaming. No tenía redes sociales para mantener su nombre vigente. No hacía podcasts ni seguía las tendencias de TikTok. Era un actor analógico en la era digital y esa brecha se hacía evidente. Los proyectos que antes del escándalo podrían haber recibido luz verde con su nombre asociado, ahora iban a parar a otro lado. No porque hubiera hecho algo mal profesionalmente, sino porque a Hollywood le encantan las historias de superación personal más que las de supervivencia. Si Colin hubiera luchado públicamente contra la adicción o hubiera sufrido una crisis, habría habido una historia de redención que vender. En cambio, simplemente fue humillado en silencio y siguió adelante con dignidad. Eso no vende entradas. Las presiones financieras aumentaron de maneras que el público no vio. Mantener su estilo de vida mientras lidiaba con la economía posterior al divorcio significaba aceptar papeles que de otro modo habría rechazado. Es una trampa en la que caen los actores exitosos. Construyes un cierto nivel de vida durante los años de mayores ingresos. Luego, cuando los grandes cheques dejan de llegar, te quedas atrapado necesitando dinero para mantener lo que has construido. Colin no estaba en la ruina, pero tampoco le ofrecían ya pagos de 8 cifras.
La distancia entre la comodidad y la riqueza es donde reside la ansiedad. Y ver a actores más jóvenes obtener los papeles, el reconocimiento y la relevancia cultural que él alguna vez disfrutó. Eso es una forma de dolor en sí misma. No la pérdida de algo que tienes, sino algo que fuiste y no puedes volver a ser. Buscar el amor de nuevo. Esperanza y desamor. Después de que el divorcio se finalizó, los tabloides comenzaron a seguir la vida amorosa de Colin con una intensidad de buitre. Cada mujer con la que era fotografiado se convertía en una posible nueva relación, cena con una colega, rumores de citas, visto en la inauguración de una galería, entablando conversación, romance secreto. El escrutinio era agotador y contraproducente. ¿Cómo tener citas de forma auténtica cuando los paparazzi monetizan tu soledad? En 2021 se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna relación llegó a ser seria. Según algunas fuentes, el problema no era encontrar gente interesada en Colin FTH, sino en él mismo, no en la fama, el acceso o la historia que podían explotar. Sus amigos decían que se había vuelto tan reservado que una conexión genuina era casi imposible. Tras ser traicionado tan profundamente por alguien en quien confiaba plenamente, la idea de volver a ser vulnerable le parecía un castigo voluntario. Salía con gente, hacía esfuerzos, pero había una barrera que ni el encanto podía disimular. Las mujeres que se acercaron a él decían que era encantador, atento, divertido, pero emocionalmente inaccesible. Hablaba de cine, política y viajes, pero evitaba cualquier tema demasiado personal. Era autoprotección disfrazada de personalidad. Cuando te has quemado, aprendes a mantenerte alejado del fuego, incluso cuando te congelas. En 2023, circularon rumores sobre una relación con una productora de la BBC a la que había conocido en el trabajo. Se les vio juntos varias veces, tantas que los medios británicos lo dieron por hecho. Como era de esperar, Colin se negó a hacer comentarios. La relación, si es que existió más allá de una colaboración amistosa, no duró. Para 2024, sus amigos lo describían de nuevo como soltero y aparentemente conforme con ello. Hay una resignación que viene con las decepciones amorosas repetidas, no con la depresión. Exacto. Más bien se trata de aceptar que tal vez esté destinado a estar solo. Para alguien como Colin, que había construido toda su identidad adulta en torno a ser pareja y padre, esa aceptación probablemente se sintió como una rendición. Pero en cierto punto rendirse es menos doloroso que seguir teniendo esperanza. Donde se encuentra hoy un hombre reconstruyendo su vida. A partir de 2025, Colin FTH trabaja de forma constante, aunque no espectacular. Está vinculado a varias películas independientes, el tipo de proyectos que valoran el arte por encima de la taquilla. También ha estado trabajando en teatro, regresando a la actuación escénica, donde comenzó encontrando algo honesto en la interpretación en vivo que el cine ya no ofrece. Hay una vulnerabilidad requerida en el teatro. Estar frente a un público sin donde esconderse tal vez atrae a alguien que pasó años ocultándose. Su relación con sus hijos parece estable, aunque privada. Tanto Luca como Mateo son adultos que construyen sus propias vidas y Colin respeta demasiado su privacidad como para usarlos como accesorios para reconstruir su imagen pública. A sus 65 años, la tragedia de Colin Firth no radica en el fin de su matrimonio. Los matrimonios terminan a diario, incluso los largos, incluso los que parecían perfectos desde fuera. La tragedia reside en lo que el final reveló, sobre todo lo anterior, que el amor en el que creía se basaba en concesiones y resentimientos tácitos, que la persona en la que más había confiado era capaz de un engaño profundo, que la familia que había construido podía resquebrajarse por caminos cuya existencia desconocía, que en ese momento de la vida en que la mayoría de la gente se asienta en una relación estable, él comenzaba de nuevo solo preguntándose si alguna vez había sido realmente conocido. Pero lo cierto es que las tragedias solo son trágicas si terminan ahí. La historia de Colin no ha terminado, simplemente es diferente a como la había planeado.